Compañeras, quiero saludar a la autoridad local de la provincia, ¿no? Del distrito de Nabamba, y a nuestras autoridades ronderiles, a nuestros compañeros también que nos hemos trasladado el día de hoy aquí, a este lugar. No es la primera vez, yo ya estuve en una oportunidad aquí, justamente también en esta misma fecha. En el año 2005 o 2006, por ahí fue en ese año, que venimos con el compañero Gregorio, que incluso venimos caminando desde abajo, desde la Luma. Estuvimos aquí justamente participando de este evento que es muy importante y trascendental también, por las mismas características que se vienen desarrollando cada año. Compañeros, compañeras, yo quiero expresarles el saludo de nuestro compañero Gregorio. Yo le he visitado este viernes que pasó. Hemos estado con él ahí conversando y también le hacía mención de que yo iba a estar aquí el día de hoy. Compañeros, con esa fuerza, con esa energía, con ese coraje, el compañero les envía, compañeros, los saludos y los abrazos a cada uno de ustedes. Vamos a hablar un poco sobre los acontecimientos políticos que vienen ocurriendo no solamente en el Perú, sino también que tiene connotación internacional y mundial. Es importante que nosotros, cuando tratamos el tema político, hay que mirarlo de manera integral, de manera colectiva, porque lo que repercute en el mundo, repercute en el Perú. Ahora ustedes saben que por la misma conexión de los medios de comunicación, los sistemas establecidos, estamos informados casi de todo, lo que todavía es limitado para la gente del campo. Porque aquí solamente, por lo menos tenemos ahora un celular, nada más. Pero todavía aquí, por ejemplo, no hay internet, salvo que nos enteramos algunas cosas por los medios de comunicación. Pero a través de los medios de comunicación también nos ciegan. Ustedes saben que en el Perú ahora, por ejemplo, se ha constituido un monopolio de los medios de comunicación, que lo lidera el Grupo El Comercio, ¿no es cierto? Ahí está Panamericana Televisión, El Comercio, Radio Programas. Y si ustedes escuchan las noticias todos los días, ¿qué nos venden? Nos venden todas cosas de distracción. Entonces, compañeros, es lo que tenemos, es la forma como nosotros hoy en día nos enteramos cosas, nos comunicamos, pero muchas veces a nuestro pueblo llegan ya las cosas distorsionadas y no llegan de manera objetiva. Compañeros, yo en estos años, gracias al soporte, al apoyo, al acompañamiento que nos han hecho ustedes, las responsabilidades que nos han encargado ustedes, a través de nuestra noble institución, he tenido la oportunidad de conocer realidades en el mundo. Estuve en Vietnam en el año 2011. No hace mucho estuve en Europa, en Francia, en París. Estuve en Colombia. Estuve también en Guatemala. ¿Y qué he podido yo darme cuenta ahí? ¿Cómo son las realidades sociales, políticas, económicas y culturales? Miren ustedes, nosotros mucho hablamos del sistema neoliberal, y hablar del sistema neoliberal es como que habláramos de Yanacocha, o habláramos de la zanja, o habláramos de los proyectos mineros, que solamente este sistema se mueve en función a tener ganancias, no importándoles de que cómo quedan los pueblos, de que cómo quedamos nosotros. Este sistema capitalista o neoliberal, ¿cómo más se puede expresar?
se expresa también cuando hoy a los países del mundo, especialmente a los países pobres, lo quieren convertir, yo diría, en países en desaparición, en pobreza. ¿Cómo es posible que los europeos, desde hace muchos años atrás, por ejemplo, al África, lo hayan convertido en una colonia? ¿Saben cuánto de gente muere en el África al día? 1000 personas diario mueren de hambre. Mucha gente muere de sed, no tiene agua. Todas las riquezas, ¿quiénes los entran? Los entran los europeos. No la gente común y corriente de Europa, sino los grupos de poder económico. Porque en Europa también hay pobres. De repente diríamos en menor categoría que existe en nuestros países latinoamericanos, pero existe la pobreza. Entonces ahí nos hemos podido dar cuenta, cuando yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de reunirme con el Partido Comunista Francés en un evento grande, con muchos comuneros, con muchos campesinos, artesanos, obreros. ¿Saben cuál es su lucha de estos hermanos campesinos como nosotros? En Europa, imagínense, también es la lucha por la defensa de su tierra. Francia, su población es 60 millones de habitantes. Nosotros somos la mitad, somos 30 millones, algo más por ahí. 30.300.000 somos ahora los peruanos. ¿Saben cuánto se dedican a la agricultura en Francia? Solamente 300.000 personas. Y toda su agricultura lo tienen intacta, sus tierras. Pero todos viven, como dice el compañero, de los autoservicios, etc. Entonces ahí se nota. Ahora, por ejemplo, esos campesinos, esos 300.000 campesinos, ¿para qué luchan? Luchan ahora para ir a convencer a la gente del pueblo, a la juventud, para que regresen a cuidar la tierra. ¿Saben por qué? Porque este sistema capitalista, invasor, neoliberal, que quiere acaparar las tierras, quieren adueñarse. Los mismos europeos hoy luchan para defender la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces miren ustedes, también podemos analizar nosotros, dentro de este contexto, que hoy, por ejemplo, se viene también dando grandes guerras en el mundo. Lo que viene ocurriendo en Oriente, en Irak, en Siria. Cientos y miles de personas se están escapando de esa guerra. ¿Cuántos miles de gente mueren en el mar por escaparse? ¿Y quién lo promueve la guerra? Estados Unidos, los de Israel y los que están acá con Yanacocha, pues, los grandes grupos de poder económico. ¿Y por qué se dan las guerras, hermanos? Porque quieren acaparar las tierras. ¿Para qué? Para explotar las riquezas. Por ejemplo, el caso donde está la guerra ahorita. ¿Cuál es la ambición de Estados Unidos? Controlar los grandes, en este caso, las grandes riquezas que se expresan a través del petróleo. Entonces las guerras es por las riquezas que tiene cada país. Y ahí debemos centrarnos nosotros. ¿Qué es lo que va a ocurrir con América Latina? Como los europeos, los norteamericanos, ya no pueden allá seguir, o ya lo acabaron las riquezas, caso de los africanos, ahora están de vuelta a América Latina. Pero también allá se encuentran grandes resistencias. El Asia, a través de China, Vietnam y otros países, son países comunistas. No entran ahí, no pueden entrar ahí, porque ahí son pueblos unidos, pueblos organizados, con sus gobiernos que defienden su tierra, defienden su patria, y les cierran las fronteras a estos invasores neoliberales
caso europeos o el imperio europeo y el imperio japonés y el imperio norteamericano. Les cierran las puertas. No pueden ingresar allá, salvo pudieron ingresar al África, que al África ahora lo han convertido en un campamento de genocidio porque la gente se muere de hambre. Entonces, ¿dónde está su mirada hoy? En América. En América. Por ello que ahora están buscando estrategias de que cómo invaden América Latina. Y ahí queremos, ustedes han visto recientemente o han escuchado que aquí al Perú ya trajeron más de 3.000 900 o 300 militares. Perdón. Sí, militares estadounidenses. Sí, militares. Sí, militares. Norteamericanos. Norteamericanos. ¿Cuál es su pretexto? Su pretexto es que aquí es que van a combatir el terrorismo y van a combatir el narcotráfico. Esa es su estrategia. Pero no es así. Lo que quieren es que al Perú quieren convertirlo en un campamento de guerra. ¿Para qué? Para enfrentar a los pueblos y también a los países progresistas de América Latina. Aquí tenemos, por ejemplo, en América del Sur, tenemos gobiernos progresistas, no tenemos gobiernos progresistas. Tenemos, está Ecuador con Correa, el compañero Evo Morales en Bolivia, la presidenta de Argentina, también tenemos acá en Brasil. Entonces, estos países ya no le hacen caso, ya no le obedecen a los imperios norteamericanos y europeos. Entonces lo ven como un estorbo. Entonces ahora a través de sus fuerzas militares, el imperio norteamericano lo que está buscando es cómo cercarlos para destruirlos. Y ahí nosotros repudiamos y rechazamos la cobardía de este gobierno que hemos elegido y que nos traicionó. Que hoy al Perú lo haya convertido en una base militar del imperio norteamericano. Pues nosotros repudiamos y rechazamos y toda nuestra solidaridad estamos expresando con nuestros hermanos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. Son pueblos que resisten, pueblos que luchan porque no están de acuerdo con estas políticas neoliberales. Y ahora, ¿qué va a pasar en el país, compañeros? Eso debemos estar claros nosotros. Y aquí vamos a recurrir a las palabras que decía nuestro compañero Gregorio Santos. Nosotros los peruanos tenemos que prepararnos para gobernar. Los ronderos tenemos que prepararnos para gobernar. ¿Qué decía? Nosotros todo el tiempo no podemos estar tomando cerros, no podemos estar tomando carreteras o estar de paro en paro. Y en este caso, sacrificando más vidas, más muertos. Este gobierno de Ollantumala va a terminar su gobierno con 90 vidas. Y son nuestros hermanos, son campesinos. Y si sacamos la cuenta, desde que se instauró el gobierno de Fujimori hasta la actualidad, tenemos más de 5.000 muertos. ¿Y quiénes son esos muertos? Son campesinos, son indígenas, son hermanos como nosotros. Y nosotros ahí todo el tiempo no podemos estar recibiendo ese tipo de abuso por parte de nuestros gobernantes. Entonces miren ustedes, los grupos de poder económico tienen una estrategia establecida en nuestro país como en América Latina y en el mundo. No van a cesar, no van a parar. Por ello que nosotros ahora decimos, nuestra lucha se define en dos posiciones. Los continuistas neoliberales, saqueadores, que quieren apoderarse, adueñarse de nuestros territorios, y los que quienes apostamos por el cambio, por la transformación. Y eso somos nosotros, compañeros. Es nuestro compañero Goyo y todos los que estamos aquí. Entonces miren ustedes, no le tengamos miedo, porque todo el tiempo los grandes traidores, los invasores, los entreguistas, siempre nos han dicho que nosotros solamente seamos apolíticos.
O sea que cuidadito hablemos de estas cosas. Y yo recuerdo cuando en mi zona, donde yo he sido rondero, ¿qué pasó una oportunidad? Incluso me sancionaron, solo porque una vez yo me fui con el polo puesto, en ese entonces de la Izquierda Unida. Solo porque estaba puesto el polo. No, este compañero es político. No, aquí nada de política. Y le digo, ¿y por qué no lo sancionan a ese que está puesto el polo de la Palana, de la Estrella, de la K? ¿Se dan cuenta? O sea que hasta dónde hemos llegado que nosotros prohibirnos de que nosotros no hablemos el tema político. Y hablar el tema político, compañeros, estamos hablando de nuestra propia vida, del futuro y el destino de nosotros como pueblos. Y aquí quiero centrarme también cómo fueron las resistencias y luchas de nosotros como pueblos. Es importante conocer. Si bien es cierto, los españoles llegaron en el año 1532, pero desde ahí hasta la actualidad, toda una vida los pueblos siempre estuvieron en resistencia y lucha, compañeros. Especialmente los campesinos, los indígenas. ¿Y cuál era la pelea? Por la defensa de la tierra. Y eso se vive hasta hoy. Por eso que en los años 50, 60, las grandes luchas que se emprendieron en el sur del país por defender la tierra, que no nos quiten los invasores, los traidores, cuidar nuestras riquezas. Luego, ¿qué viene? ¿Acaso no viene luego la reforma agraria? La reforma agraria es fruto de la resistencia y lucha de los pueblos que nos dieron la reforma agraria en el año 1969. Del año 1969 hasta el 79 se hizo una constitución política, que se habla de la constitución política del 79, que de una y otra manera protegía los derechos elementales de los pueblos. Pero luego, ¿qué pasó? Claro, en ese proceso, en el 76, surgen las rondas campesinas. Y las rondas campesinas surgen, compañeros, ¿por qué? Porque buscaban un gran esfuerzo de transformación y de cambio, y no solamente de seguridad. Pero no queda ahí nomás. Luego viene, compañeros, el gobierno de Fujimori. Ahora, por ejemplo, cuando he escuchado al compañero presidente provincial de las Rondas de Santa Cruz, y siempre debatimos a varios, hablar que aquí han venido las transnacionales, que están allá, que nos hacen problemas, y eso es cierto, y ahora en varios conflictos en el país. Pero aquí hay un culpable, compañeros. Por supuesto, ahí apuntemos. ¿Y quién es el culpable? El gobierno de Fujimori. Porque el gobierno de Fujimori, compañeros, el gobierno de Fujimori en el año 92, el 5 de abril, hizo el autogolpe para crear las condiciones para que en el 93 haga una constitución política. ¿Para qué? Para abrirle las puertas a los nuevos terratenientes, a los invasores, a los quienes hoy han venido a apoderarse de nuestras tierras y que ya no somos dueños de las tierras, compañeros. Cajamarca, como región, el 80% del territorio ya está concesionado, hermanos. Sus 127 distritos. Hoy estamos aquí simplemente encargaditos, aquí en este mismo territorio, porque de para abajo ya tiene dueño. ¿Quién es el culpable de todo esto? Fujimori, compañeros, no nos engañemos. Por eso a mí me preocupa cuando algunos todavía estamos ahí tras de esta mafia, tras de esta delincuencia que vinieron a asaltarnos al país. ¿Qué más ha pasado, compañeros? En ese proceso, el gobierno de Fujimori y encima nos robaron 6.000 millones de dólares, compañeros, compañeras, fruto de la privatización. Y a nosotros, el gobierno de Fujimori, para seguir aplaudiéndolo, engañados, es que nos engañaron por ahí con cuadernitos, con botas, con programas sociales, con comedores, mientras ellos se robaron 6.000 millones de dólares del país. Por eso que ahora su familia de Fujimori
ha burlado la justicia peruana, está perseguida. ¿Saben cuánto han devolvido ahora? Solamente han devuelto casi nada, como 300 millones. Pero 6.000 millones se levantaron y por eso estamos jodidos y estamos pobres los peruanos. Entonces, ¿dónde está la inversión? Han saqueado nuestra patria. Y luego, compañeros, ahí también, ¿quién vino después de gobernante? Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es el continuista de las políticas neoliberales. ¿Qué implementó el gobierno de Alejandro Toledo? ¿Acaso no implementó los tratados de libre comercio? Implementó los tratados de libre comercio. Por eso que ahora nadie juzga, nadie controla. Vienen las transnacionales, vienen las mafias, hacen lo que les da la gana. ¿Y quiénes quedan jodidos? Nosotros, los peruanos, los campesinos. ¿Qué hablar de Alan García, compañeros? Hugo Chávez, que de Dios goce, en paz descanse, le dijo nuestro compañero Hugo Chávez, ladrón de 4 esquinas, le dijo a Alan García. Porque, compañeros, es otro ladrón que se robó, que saqueó las arcas de la patria. Y ustedes recordarán cuando implementó sus normas y leyes, esto del tema del perro del hortelano, sacó más de 103 decretos. ¿Fruto de ello qué fue? La matanza en Bagua. La matanza en Bagua, el baguazo, compañeros. Y ahí miren ustedes, en ese tema del baguazo, los pueblos comenzamos a abrir más los ojos y dijimos, nosotros no podemos seguir permitiendo de que estos gobiernos sigan haciendo lo que les da la gana. Y luego de Alan García, ¿quién vino? El estafador, compañeros. El que nos estafó, el que nos engañó. ¿Y quién es ese? Ollantumala. ¿Recuerdan cuando aquí en Cajamarca, qué dijo? Vino a decir que él iba aquí a regularizar y a acompañar para que las luchas de los pueblos sean atendidas con justicia social. Y no pasó nada de eso, compañeros. Por ello yo recuerdo cuando Ollantumala dijo aquí que iba a revisar los contratos mineros. Y nosotros le dijimos, bravo Ollanta, se tiene que revisar los contratos mineros. ¿O no fue así, compañeros? ¿Qué más dijo? Que iba a impulsar una nueva legislación minera. Y eso es urgente, que en el Perú se impulse una nueva legislación minera, no solamente para la minería, sino para todas las transnacionales. Y ya que me viene a la mente, al compañero Gregorio Santos lo capturan el 25 de junio del 2014. Ese mismo día, ¿saben cuánto le perdonaron a las transnacionales? 2.500 millones de dólares. Le perdonaron, compañeros, compañeras. Si esa plata lo hubieran cobrado las empresas, sobrado, hubiéramos pagado las deudas que se le debe a los maestros, a los médicos y a todos los trabajadores. Pero lamentablemente, como aquí nos gobierna la mafia, la corrupción, los delincuentes hacen lo que les da la gana. Por ello nosotros hay que cuidar nuestra organización, hay que moralizarlo. Por eso decimos que las rondas campesinas y los pueblos organizados tienen que ser la alternativa para la gran transformación de la nueva patria, hermanos. Es el gran reto que tenemos que asumir como pueblos organizados. Entonces miren ustedes, todo esto tiene que ver con nuestras luchas. La lucha de Cajamarca, compañeros, es una lucha emblemática. Por ello que hasta ahora, en todos los medios escritos de comunicación, televisiva, radial, en los periódicos, todos los días siguen mencionando de Conga. ¿Y por qué? Porque gracias a la lucha de Conga y al acompañamiento que nos hicieron ustedes en esta resistencia, le hemos hecho retroceder a esa mafia. Los hemos desenmascarado de completo a la mafia, a la corrupción, a los delincuentes del Estado. Y eso no nos van a perdonar. Por eso, como venganza, ahora tienen a nuestro compañero Gregorio Santos. Y que hay que exigir su libertad, compañeros. Eso tiene que ser también una lucha permanente hasta lograr la libertad
de nuestro compañero Gregorio. El día de ayer, miren compañeros, para tener en cuenta, el día de ayer estuve en Guarochirí, en un congreso de las rondas campesinas de Lima. Más o menos unos 300 delegados asistieron de las rondas de Lima. ¿Y cuál es su problema central ahí? Su problema central sigue siendo la tierra. Porque ahí, ¿y saben quiénes son los testaferros? Los que han ido a quitarle las tierras a las comunidades de esos pueblos de Lima. Los exgobernantes apristas y fujimoristas, compañeros. Mercedes Cabanillas, metida ahí de traficante de tierra. Los fujimoristas, igual. Todos están metidos ahí, compañeros, de traficantes de tierras. Entonces yo digo, ¿quiénes entonces son los mismos delincuentes que promueven la inseguridad? Los propios gobernantes. Entonces yo quiero finalizar, compañeros, diciéndoles de que vayamos construyendo esta propuesta, esta alternativa, con mucha perspectiva, con mucha proyección. Y aquí, compañeros, yo quiero, temprano ha habido de repente algunos comentarios que hemos conversado con los compañeros. Compañeros, ustedes recordarán, esto quiero dejar claro, cuando con el mismo compañero Gregorio, cuando construíamos este proyecto aquí en la región, hablo del proyecto político, decíamos, las rondas campesinas siempre tienen que mantener su autonomía, su independencia, tal como ha dicho el compañero Santos, gobierne quien gobierne, las rondas no se venden, ni se alquilan. Pero también, con la misma sabiduría del compañero Gregorio Santos, decíamos, si bien es cierto, a las rondas no podemos convertirlo en un proyecto político, porque diríamos, es el gobierno del pueblo, el gobierno comunal, pero sí es importante organizarnos en un proyecto político. Y ese proyecto político, compañeros, es el movimiento de afirmación social, que si bien es cierto hay dificultades. ¿Por qué? Porque muchos compañeros no lo entienden. A veces creen que apoderarse del movimiento es como que si fuera de ellos. Y no es así, compañeros. Ese espacio político tiene que servir para ampliar, para educarnos, para proyectarnos, para discutir, para armar nuestros proyectos, nuestros programas. Para eso tiene que servir y para resistir y que dé la cara ante los grandes abusos que vienen cometiendo las transnacionales y estos gobiernos creadores. Compañeros, yo quiero decirles, el compañero Gregorio, si bien es cierto está allá, lo único que nos pide es que nosotros estemos unidos, que no desunamos. Se viene una gran contienda electoral. Lamentablemente, todavía en nuestro país no entienden muchos líderes progresistas y de izquierda. Hasta ahora en nuestro país están todavía en 3 frentes. Ojalá en estos días se unan. Yo personalmente conversé ya con el mismo compañero Marco Arana, quien es líder del movimiento de Tierra y Libertad. También con Alcántara de Democracia Directa, Vladimir Cerrón. Son 3 quienes tienen su inscripción. Pero les hemos dicho, carajo, por el bien de la patria, no permitamos más que nos sigan matando, asesinando. Únanse, les hemos dicho así. Porque los otros, traidores, vendepatria, entreguistas, saqueadores, delincuentes, ellos ya están en carrera. Y ustedes saben que cuando ya sus intereses estén en peligro, ¿se juntan o no se juntan? Se juntan y ganan las elecciones. Por eso es importante, hermanos, que nosotros desde aquí sigamos exigiendo también que hagamos esa gran unidad. Yo sé que aquí, compañeros, hay varias ideas, varios pensamientos, pero lo más importante es unirnos para defender lo nuestro. ¿O permitimos, compañeros, que vengan a seguir quitando nuestras tierras? No. Yo creo que no, compañeros. Por ello es momento que asumamos la responsabilidad y esperemos que en estas contiendas que se vienen estemos unidos, participemos unidos y seguir defendiendo y luchando por el bienestar social integral. Entonces la lucha electoral se va a centrar en 2 posturas y ahí hay que definirlos. ¿Apostamos por el cambio
o seguimos avalando a estos delincuentes que nos gobiernan hasta hoy. Y en ese sentido, todos tenemos que definirnos, hermanos. Hágalo no por nosotros, hagámoslo por todos, por las futuras generaciones, por los que vienen. Y si no, seamos pues tan débiles y dejémoslos libres a los traidores. Yo creo que eso no podemos permitir. Entonces, en ese sentido, compañeros, yo hago ese llamado y quiero decirles a seguir trabajando, a seguir construyendo. No perdamos, compañeros, nuestra institución. Sigamos fortaleciéndola, organizándola, porque aquí es la esencia moral y la salvación de la patria. ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva! ¡Viva los pueblos organizados! ¡Viva! ¡Viva la CUNAR! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.